En un panorama como este, señor Gustavo Rojas Matute, que está denunciando el diputado, pues suena casi a una astuta estrategia poner a hablar a la gente del pajarito, de la montaña, de la aparición en el túnel. ¿Usted cree que efectivamente se trate de una estrategia electoral o a lo mejor, como mucha gente en Venezuela dice, tampoco la campaña de Maduro es tan astuta para planificarlo así? Sí, bueno, yo coincido en que no es tan astuta, pero sí quizás estén buscando tratar digamos, de abusar un poco de la figura de Chávez. Ya nosotros tenemos la experiencia de la primera campaña de Maduro entre el mes de marzo y el mes de abril, en el cual pues inmediatamente después de que falleció el presidente Chávez, bueno, alargaron los funerales por más de casi 2 semanas, casi 15 días, que si lo iban a embalsamar, al final no lo embalsamaron, lo pasearon, grandes colas, homenajes todos los días, digamos buscando extender un poco y utilizar y abusar de la figura del presidente Chávez, porque sin duda alguna era importante para ganar las elecciones en ese momento. Ahora, lo que pasó ahí también demostró que hubo un error, fue inconveniente la forma en la cual manejaron ese abuso de la figura del presidente, en el sentido de que cuando arranca la campaña, Maduro tiene más de 20 puntos de ventaja sobre Enrique Capriles en las elecciones, y cuando llegan a las elecciones, pues inclusive todavía hoy Capriles no ha aceptado los resultados precisamente porque fueron sumamente estrechos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se pierden 20 puntos en un periodo de un mes, 3 semanas quizás? Ahí hubo un abuso y además se cometieron muchos errores por parte de la campaña de Maduro, porque yo creo que Maduro al no estar preparado, no solamente desde el punto de vista formal de educación, sino que no prepara sus discursos con suficiente digamos consistencia, cuál es el mensaje que voy a entregar, sino que busca muchísimo imitar a Chávez, trata de utilizar de abusar de la figura de Chávez, es decir, no soy yo Maduro, es votar por mí, es votar por Chávez. Sin embargo, esta estrategia, en mi opinión, no le ha estado funcionando, y yo creo que los problemas económicos, que al final del día son los que movilizan a la gente para votar a favor, para votar en contra, son los que van a terminar definiendo, digamos, por ejemplo, la contienda electoral que se avecina ahora dentro de poco. Sí. Entonces, sí. Señor José Posada Villa, usted como psiquiatra, ¿cómo analiza estos discursos de Nicolás Maduro? Contextualicemos un poco en la situación de Nicolás Maduro, una persona que no tiene el nivel intelectual y cultural que tenía Chávez, una persona que no tiene el carisma que manejaba Chávez, y una persona que está enfrentando una grave problemática social, política, económica en Venezuela. ¿Qué es lo que observa uno en el fondo? Simple miedo. Hay un miedo muy grande a no ser capaz, con esa responsabilidad como jefe del Estado venezolano, y ese miedo lo lleva a dos mecanismos fundamentales. El primero es generar enemigos que posiblemente no existan generalmente en el exterior, y por otro lado, acudir a todos estos mecanismos que pueden ser ilusiones, alucinaciones, todos aquellos elementos que tienen que ver con las creencias del pueblo, que le permiten de alguna manera como mecanismo de defensa identificarse con el pueblo llano venezolano, y que el pueblo se identifique con él como una maniobra política para alcanzar votos. Todo el mundo se pregunta si se trata de cortinas de humo, pues en medio de las crecientes preocupaciones de millones de venezolanos por asuntos como el abastecimiento y la inseguridad en el país, el presidente Nicolás Maduro parece distraer la atención con sus declaraciones. El mandatario, que desconcierta con sus errores idiomáticos, difícilmente asume la responsabilidad sobre las consideradas fallas estructurales en su gobierno, y al contrario se las atribuye a una larga lista de enemigos de la patria. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Nicolás Maduro tiene a millones de personas en Venezuela y en el mundo desconcertadas por sus particulares declaraciones y lapsus lingüísticos. Así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdonan la expresión,
Una avalancha de críticas no ha frenado, sin embargo, su interés por lograr titulares de prensa, por lo que ha sabido salir del paso y sacarle el jugo a la situación. Comentarios como estos parecen no tener fin mientras millones de venezolanos ven al país al borde del abismo por la insostenible situación económica. Para solucionarlo, Maduro continúa acudiendo a la figura del enemigo de la patria. El presidente ha demostrado ser muy amigo de los pájaros. Pajarito me vio raro. Pero hay uno que no le trina. Estamos descubriendo un ataque masivo de la empresa Twitter y de la derecha internacional contra mi cuenta inclusive. Le acaban de quitar a mi cuenta varios miles de seguidores en un segundo, así. Parece absurdo pensar que en medio de tan fuerte crisis en diversos sectores, el mandatario venezolano ponga en la agenda de un país la supuesta fuga en la red social. Lo que obliga a pensar, ¿se trata esta de una nueva cortina de humo? No es del todo descabellado. Nicolás Maduro, en aras de evitar los señalamientos sobre la gestión del gobierno, acusó, por ejemplo, al famoso Spider-Man de la violencia que vive Venezuela. Y nos pusimos a ver El Hombre Araña 3. ¿Ustedes lo han visto? Eso es candela. Desde que empieza hasta que termina es muerto y más muerto. Otro gran ejemplo es la crisis energética. El pasado 3 de septiembre el país sufrió un gran apagón de 4 horas que afectó al 70% del país. Maduro aseguró que se trató de un sabotaje de la oposición. No tengo ninguna duda que hoy se ha activado un ensayo general de un golpe eléctrico contra el pueblo venezolano. No tengo ninguna duda. La inflación en el país ronda el 50% interanual según datos del Banco Central de Venezuela y la escasez de alimentos en septiembre pasado llegó al 21%. Lejos de pensar que el modelo económico implementado en el país tenga serias fallas, el presidente Maduro cree que se trata de una guerra económica contra su gobierno. Ante las dudas sobre la eficacia de su gestión, Maduro ha recurrido a la figura de Chávez para despertar simpatía entre los seguidores del fallecido presidente. Aseguró incluso que dormía junto a su tumba para consultar decisiones importantes. Que entramos en la noche y nos quedamos a dormir aquí. Y en la noche reflexionamos aquí. En Caracas, Venezuela, señor Eduardo Gómez Sigala, usted como diputado de la oposición también imagino que se ha sentido muchas veces aludido por los términos socialistas que utiliza Nicolás Maduro y en general la revolución bolivariana para referirse a quienes no están de acuerdo con sus ideas o con su proyecto de gobierno. Pero ¿por qué llegar al punto de culparlos por temas como la inseguridad, como el desabastecimiento de los alimentos o incluso cuando hay bajas en la popularidad? ¿Ustedes realmente están fraguando complots políticos para poner el país en crisis? No, nosotros lo que queremos realmente es un cambio de dirección en el país, un cambio de gobierno sin la menor duda. Pero fíjese, ustedes señalaron, por ejemplo, lo de Twitter. El señor Maduro habla de una caída, pero es que eso se corresponde con la caída en popularidad. Las últimas encuestas dicen que cayó un 7%. Aquí él habla de una guerra económica. No, aquí no tenemos una guerra económica. Aquí lo que hay es una economía de guerra, una economía de emergencia, de sobrevivencia. Está todo el tiempo pensando en que el imperio, que una guerra eléctrica, que una guerra petrolera y el país realmente en un verdadero caos. La incompetencia puesta de manifiesto en una gestión de gobierno en la que los temas, ya de todo lo que ustedes han presentado allí, la verdad es que es lamentable lo que allí se escucha, porque estamos hablando de una persona que no tiene idea de lo que es la gestión pública, la gerencia, la administración, la dirección de un país. Por eso los temas de inseguridad, acompañados con la crisis económica, realmente tienen al país hoy totalmente desquiciado. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos un proceso electoral en el que el gobierno va a querer seguir gastando para dar la sensación de abastecimiento, cuando el impacto real de esta economía se empieza a sentir probablemente a finales de año o en el primer trimestre del próximo año. Eso es lo que espera a una Venezuela que este año tiene una inflación del 50% y que el año que viene probablemente tengamos una verdadera crisis. Por eso es que hemos planteado que aquí tendrá que darse una salida, y una salida porque pasa por una negociación, por un acuerdo a través de la Asamblea Nacional en la cual se puedan sentar las bases para la gobernabilidad por muchos años, porque el país realmente no tolera esto que viene ocurriendo y que sin duda no va a cambiar porque no saben hacer otra cosa. La misma demagogia, el mismo populismo y el país, por supuesto, a la deriva.
En Miami, Florida, señor Gustavo Rojas Matute, usted que es experto en estrategias políticas, durante las pasadas elecciones presidenciales, con cuestionados resultados, pero la imagen del fallecido presidente Hugo Chávez fue utilizada como un motor de estrategia política para que la gente votara por Nicolás Maduro y efectivamente por lo menos la mitad del país votó por Nicolás Maduro. La pregunta es si todavía, luego de todos los meses que han pasado del fallecimiento, es válido seguir utilizando la imagen del presidente Chávez o si ya Maduro debía haber generado su propia identidad. No, sin duda alguna, el gobierno, la popularidad de Maduro se ha venido deteriorando dramáticamente desde las elecciones presidenciales. Es más, en mi opinión, yo creo que si la elección, en la campaña electoral de abril hubiese durado una semana más, los resultados no hubiesen sido cuestionados. Creo que hubiese posiblemente ganado Capriles con una ventaja que hubiese hecho difícil hacerla, y esto por las proyecciones, digamos, de esta caída de los 20 puntos que estamos hablando que ocurrieron en un periodo bastante corto. Evidentemente, esa campaña estuvo asignada por un mensaje, que fue el mensaje que hizo Chávez el 8 de diciembre del año pasado cuando se despidió, que dijo: yo les pido de mi corazón que elijan a Maduro si yo no estoy. Y ese fue el mensaje de campaña, pero los errores que han venido ocurriendo, el deterioro económico y los errores que comete frecuentemente, y algunos podrían pensar que es una estrategia astuta, pues lo que está realmente haciendo es afectando cada vez más la popularidad de Maduro. Fíjate que Maduro ni siquiera está haciendo campaña con sus candidatos a alcalde, mientras en el caso de Capriles está en estos momentos recorriendo el país, haciendo su campaña, acompañando a los candidatos. Maduro no lo está haciendo. Maduro no es el portaaviones que era Chávez, y yo creo, como dijo muy bien el invitado que tienen ustedes en el estudio, el doctor José Posada. No me equivoco. ¿Cómo? José Posada. El doctor Posada, pues yo creo que sin duda alguna hay un miedo, y eso obliga a Maduro a apelar a la figura de Chávez. Y no se olviden que Chávez existe, pero yo creo que los problemas del país están ahogando a los ciudadanos, a los votantes, y pues se les ha olvidado Chávez dentro de todo. Es decir, que evidentemente todavía hay un núcleo de votantes chavistas, digamos religioso prácticamente, que seguirán votando por Chávez y aferrados a esa imagen, y apoyarán a Maduro por esa misma circunstancia. Sin embargo, un grueso de esos votantes ya los perdió entre octubre del año pasado y abril. Se perdieron. Maduro perdió prácticamente 800.000 votantes, porque las elecciones que se hicieron en abril fueron con el mismo número de votantes de octubre, el mismo número, el mismo registro, es decir, no aumentó ni varió, fue exactamente el mismo, y sin embargo Capriles obtuvo más votos que los que había obtenido en octubre, y Maduro obtuvo muchísimos menos votos. Y esa situación continúa hoy en día, y posiblemente el voto nacional de la oposición sea mucho mayor que el voto nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, aun cuando quizás el Partido Socialista pueda obtener un mayor número de alcaldías, porque va a obtener pequeñas alcaldías, sobre todo en las zonas rurales del país. Señor José Posada, este hecho último que supuestamente indica que la imagen de Hugo Chávez, que la mirada de Hugo Chávez se apareció sobre una roca, pues es solo comparable a algunas tradiciones como la católica, cuando la Virgen María se aparece sobre alguna pared, sobre alguna piedra. ¿Usted cree que hay una necesidad casi religiosa de cristalizar la imagen de Hugo Chávez para consolidar la proyección del chavismo futuro? Sí, fundamentalmente se está trabajando sobre esa caldo de cultivo que son las creencias y tradiciones del pueblo venezolano y de Latinoamérica en general, y lo que se plantea es cómo endiosar a Hugo Chávez y cómo ese Dios, entre comillas, protege el gobierno y por lo tanto a Maduro. Miremos las cosas de manera contextualizada, estoy hablando desde el punto de vista psiquiátrico. Cualquier político promedio tiene que tener rasgos de personalidad narcisistas y sociopáticos. Hay unos políticos que lo manejan de manera inteligente y ética, hay otros que lo manejan desde lo instintivo, es decir, buscando prestigio, poder y riqueza, y no importa lo que tengan que hacer para ello. Si a eso se lo agregamos la falta de preparación como estadista de Maduro, y por otro lado, que se le apareció el poder porque Chávez se lo señaló a dedo al pueblo venezolano,
tenemos una situación muy difícil y el planteamiento de fondo es el siguiente. O sea, yo considero muy riesgoso que una persona con este perfil esté liderando un país, sea un jefe de Estado, y eso me preocupa sobremanera. Más o menos en Latinoamérica, 1 de cada 100 personas tiene esos rasgos de personalidad. Pero es que Maduro está de jefe de Estado de un país tan importante como Venezuela en este momento. Muy interesante concepto y lo vamos a seguir evaluando después de la pausa. Antes les seguimos invitando a ustedes, a los televidentes, a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. ¿Una locura, una experiencia metafísica o una estrategia electoral? ¿A qué creen que responden estas apariciones de Chávez que dice presenciar Nicolás Maduro? Leemos algunos mensajes. Mónica Soto dice, se podría pensar que es psiquiátrico, pero creo que es viveza, tapa su incapacidad con estos temas tontos. También escribe Ernesto Callejas y dice inmadurez, incapacidad para sacar a Venezuela de la olla en la que la metieron y la falta de respeto a su país. Y nos escribe también @LCascar y dice todas las anteriores, le quedó grande la presidencia, a Venezuela la tiene en bancarrota. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a revisar justamente el tema de la devaluación del bolívar fuerte y la crisis económica en la que está sumergida Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez y durante este primer periodo de gobierno del señor Nicolás Maduro. Ya regresamos con La Noche.